Esto es de lo nuevo que tenemos para ustedes. Hay un montón de historias de la música que no tienen que ver directamente con la música. Como no puedo poner música en el canal porque llegan los de copyright y lo poco que gana uno se lo quitan, pues se quedan con la... Pone 5 segundos de una música en 3 horas de streaming y toda la monetización de las 3 horas de streaming pues, es para los dueños de esos 5 segundos. Ya me pasó el otro día. Pero... entonces hay muchas historias de la música que quiero contar y que me sé, y entonces vamos a abrir sección y hablaremos también, por supuesto, del chelista de Sarajevo, entre otros músicos impresionantes. Entonces historias de la música, por supuesto, la banda del Titanic, historias así que tienen que ver con la música. Y en el caso contrario, en el caso concreto de este año, de esta ocasión, perdón, de este streaming, por el otro día me pasó lo siguiente. Yo escucho muchísimo punk celta, como todo el mundo sabe, y si no sabe debería saberlo, y escuché algo muy interesante de uno de los grupos, vamos, pero clásicos, creo que es fundado en el 82, los Real Mackenzies, un grupo de punk celta brutal. Su líder pues, era un poeta laureado irlandés, que se convirtió en cantante de punk porque, ¿por qué no? ¿Qué se lo impedía? El señor Mackenzie, precisamente. Una letra interesantísima y de pronto dije, y esto suena como esas canciones que te cuentan historias reales, que a mí me gustan muchísimo. Creo que una de las funciones de la música tiene que ser presentes contar historias. Y la historia es real y comienza así. En las playas de Normandía, en el norte de Francia, donde se llevó a cabo la mayor operación naval de toda la historia, pasada y futura, porque en el futuro nunca podrá haber, simplemente la guerra es diferente ahora, nunca podrá haber una operación naval como fue la Operación Neptuno de la Operación Overlord, llamada también el Día D, el 6 de junio de 1944, cuando se invadió Europa desde Inglaterra. Y cuando algún alemán estaba en contacto por radio y dice, vienen barcos en el horizonte, y le preguntan cuántos y responde todos. Todo el horizonte estaba cuajado de barcos, de soldados estadounidenses, británicos, canadienses, australianos, más la resistencia francesa, el ejército libre francés, más algunos antiguos republicanos españoles, más gente de muchísimos lugares que estaban invadiendo Europa para quitársela a Adolfo Hitler. Es una operación de la que hay historias para contar a montones. Yo tengo unas ganas enormes de un día visitar Normandía y sobre todo ver a la gente en la playa y a los niños jugar en la playa, en una playa donde se decidió la historia del mundo, la historia nuestra, se decidió en Normandía. Pero esta es una de las estatuas más curiosas que hay en Normandía. Es la estatua de un gaitero escocés, con su boina y todo. Y dice, una de las placas que dice ahí es a nuestros liberadores. Es una de las cosas, una de las estatuas que erigió Francia a quienes liberaron a Francia. Obviamente, primero que nada, el ejército libre francés. Y se pregunta uno, ¿qué hacía aquí un gaitero escocés que ni era escocés? Vamos a empezar por allí. Es decir, era un canadiense de Saskatchewan que estaba enrolado en el ejército británico y era el gaitero personal, esto es de locura, de Lord Lovat. Pues los lores en el Reino Unido suelen tener gaitero, o solían tener gaitero. Hay una historia del gaitero oficial de la reina de Inglaterra hasta su muerte reciente, Isabel. Todas las mañanas su trabajo era ponerse abajo de la ventana de la habitación de la reina y tocar la gaita. Tocaba un par de canciones, se iba. Ese era su trabajo durante décadas. Tener tu gaitero personal pues era algo que se hacía. Y entonces Lord Lovat tenía a Billy Millin, William Billy Millin.
Era su gaitero personal y estaba enrolado en el ejército, igual que Lord Lovat, que era un comandante del ejército británico. Cuando se embarcan para invadir Europa, para invadir Normandía, la playa que les tocó es la playa Sword o Espada. Siempre parece que solo Estados Unidos invadió Europa el día D, porque son los que hacen la mayoría de las películas. Pero hay una playa canadiense y hay playas británicas, y esta fue la playa Sword. Y entonces Lord Lovat le dijo al gaitero: ¿te llevas las gaitas? Y dijo: sí, me las llevo, ¿no? Sí, hombre, mira, cuando estemos reunidos después entre batalla y batalla, pues ahí tocas y animas a la tropa. Bueno, ahí va Billy Millin con su gaita. Y estando poco antes de esta escena, desembarcando en Normandía, Lord Lovat le dijo a Billy: quiero que toques cuando desembarquemos. Tradicionalmente ha habido trompetas, tambores, flautines o flautas y gaitas, en el caso de Inglaterra, sobre todo de Escocia e Irlanda, que acompañan a la tropa en la guerra, en las batallas, y los animan tocando mientras los otros están matando entre ellos. Las guerras son así, absurdas. Y entonces le dijo: quiero que cuando desembarquemos y empiecen los disparos, toques la gaita. Y Billy Millin le dijo: las regulaciones del ejército dicen que esto ya no se puede hacer, que esto estaba muy bien pues en tiempos de Isabel I, pero que en estos tiempos, si estamos luchando contra los nazis, creo que no. Entonces Lord Lovat le dijo: ya, pero son las leyes del ejército británico y tú y yo somos escoceses. Bueno, Billy era canadiense, pero era de familia escocesa, de ascendencia escocesa. Y en Escocia seguimos usando la gaita para las batallas, pues vas. Y Billy Millin se puso a tocar. Aquí ya está con casco, pero durante la batalla, durante el día D, mientras los alemanes se defendían y mataban a cientos y miles de jóvenes, y los miles y cientos de jóvenes trataban de matar a todos jóvenes alemanes que podían para abrir una cabeza de playa en Europa y arrancarle el continente a Adolfo Hitler, Billy Millin tocaba. Tocaba piezas clásicas, las piezas que los gaiteros escoceses han tocado toda la vida, inclusive The Road to the Isles, y siguió tocando. Tocó durante todo el día. No le dieron un tiro, hablaremos de eso ahora. Parece que animó a la tropa. Entonces, bueno, ya se descansa la batalla, se gana la cabeza de playa, se establece un espacio seguro para las tropas y luego en la noche les toca un rato la gaita, ¿no? A los escoceses les gusta mucho, y a mí me gusta muchísimo la gaita. Es uno de mis placeres grandes y quizás culposos en la vida. Me gustan todas las gaitas: la gaita asturiana, la gaita gallega, me gusta la gaita irlandesa, que es la más complicada de todas, la gaita escocesa, que es la clásica, es la de los tres bordones, los tres tubos superiores, que son tres roncones o bordones que dan los sonidos graves, que son la armonía que acompaña la melodía. Bueno, Billy Millin siguió tocando los días siguientes mientras se avanzaba para liberar Francia y posteriormente liberar toda Europa. En una entrevista que yo le vi a Billy Millin, donde me metí por esto, él estaba contando que años después conoció a un comandante alemán, un tipo que había sido comandante del ejército alemán. Hay que recordar que no todo el ejército alemán eran nazis, por cierto. Y el comandante alemán dijo: ¿tú eras el de la gaita? Sí, yo soy. Dice: pues no te disparamos porque pensábamos que estabas loco. Dummkopf. Y dijo Billy Millin: qué bueno que creyeron que estaba loco, porque ni siquiera iba de casco. Iba con la boina típica. Y había estado tocando la gaita durante horas en la batalla. Billy Millin murió en 2010. Fue cuando acabó la guerra, se convirtió en enfermero psiquiátrico, donde trabajó la mayor parte de su vida, y en las conmemoraciones importantes de la Segunda Guerra Mundial y del día D sobre todo, pues sacaba la gaita y tocaba. Y vivió hasta el 2010, y en el 2012 The Real Mackenzies hacen esta preciosa canción que se llama, por cierto, His Head is Filled with Music. Tiene la cabeza llena de música, porque la propuesta de la canción es que Billy Millin
no escuchaba el fragor de la batalla por tener la cabeza llena de música. Bonito, ¿no? Por lo menos a mí me lo parece.